Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, como siempre, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno. Esa es la verdad, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que tanta falta hace en nuestras congregaciones. Oído, voy un poquito más comprometedor. Una verdad que hace falta en nuestras instituciones teológicas. He salido de 3 de ellas. Se dicen ser universidad jurídicamente constituidas en el Estado donde estén presentadas. Pero es lamentable, no todo, pero un porcentaje, cuando analizas, escuchas, lo que te enseñan es más de lo mismo. Muy poca iluminación de lo que está escrito en revelación, de lo que se escribió por inspiración. Es lamentable, pero bueno. Ese es el trabajo del maestro Briceño. Escudriñar, estudiar, dedicarle tiempo al estudio, indagar, para que el Espíritu Santo se encargue en la búsqueda, en la entrega, en la disposición, en la responsabilidad, en la abstinencia, en el compromiso. Él se encarga de darte iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Aquí estamos. Maestro, me hizo una persona, bueno, no una, varias me han hecho esta pregunta. ¿Qué relación tiene la fe con la esperanza y la paciencia? ¿Qué relación tiene? Muy buena pregunta para muy buena respuesta. Miren, esto lo digo con mucho dolor. Esto que voy a exponer ahora como introducción lo digo con mucho dolor, con mucho pesar. Se puede decir, aceptes el término, con mucha preocupación. De que tenemos gentes en el cementerio, oído, en el cementerio, por ende, sepultadas, porque murieron creyendo que tenían fe y no eran fe lo que tenían. Estaban fundamentando o le estaban añadiendo a la fe esperanza, cuando la fe y la esperanza no son compatibles. La fe y la paciencia sí, eso es lo que quiero enseñar, pero la fe y la esperanza no son compatibles. Entonces, gentes que tenemos en el cementerio, otros sufrieron, fueron traspasados de muchos dolores. No vieron lo que esperaban ver y recibir por una supuesta fe que ellos tenían. Y resulta que en el peor de los casos, además de tener gentes que le añaden a la fe esperanza, que no tiene nada que ver, la fe y la esperanza no son compatibles. Tenemos gente que en el peor de los casos entraron en el terreno de la presunción. No, nunca se le olvida este principio. La fe es una persuasión, no es una presunción. El presumir es entrar en el terreno de el tratar de negar una verdad desde el punto de vista de una información negativa que recibimos, tratar de negar esa verdad por la fe. Y lo enseño, está en la Biblia. La fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias.
¿A usted le duele la cabeza, hermana Petra? Sí, diga por fe que no le duele. Eso no es fe. Eso es presunción, eso es caer en el terreno del positivismo, del acuerdo mental, de la cibernética, del yoga, de la ciencia cristiana. Eso es caer en el pseudismo de la fe. Eso no es fe. Y por eso muchos murieron creyendo que tenían fe y no era fe. Quebrantaron los principios que tienen relación con la fe, que es de suma importancia conocer, tener una cátedra de lo que es la fe. Yo tengo un seminario en YouTube, búsquelo. Fe inconmovible se llama, del maestro, doctor y maestro de diseño. Búsquelo. Usted va a aprender muchos principios que se han quebrantado, que la gente ha dicho, pero espera, nosotros creímos y no hubo resultados, no hubo presencia, no hubo la manifestación, Dios no se manifestó, no, la enfermedad no se sanó, el desajuste financiero no se cubrió, y para usted de contar. ¿Por qué? Porque quebrantaron los principios que están endógenamente, intrínsecamente en lo que nosotros llamamos fe, en lo que la Biblia, el texto sagrado, nos presenta el punto teológico en relación a la fe. Mire, preste atención a esto. Voy a presentar por el texto sagrado varias definiciones de versiones bíblicas acerca de lo que es la fe, según lo que está escrito en Hebreos 11:1. Y de allí vamos a pasar a analizar lo que es la esperanza y vamos a analizar lo que es la paciencia. ¿Qué relación tiene la esperanza y la paciencia con la fe? Y vas a aprender muchos principios, unos principios pero matademonios, que te pueden preservar la vida. Oído, que te pueden preservar la vida o detener una desgracia en la vida, porque le añadiste a la fe esperanza, cuando la esperanza con la fe no tiene ninguna relación, no son compatibles. Y ya lo dije, o en el peor de los casos entraste en el terreno de la presunción, que era en el terreno donde Satanás quería que Jesús cayera. Cuando Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Me gusta mucho como está escrito en el griego koiné, tal como se escribió en el original. Me gusta mucho. Cuando lo leí yo dije, wow, qué verdad de reino hay acá. La respuesta de Jesús a Satanás en la Casidioro de Reina está, cito, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Así está en la Casidioro de Reina. Pero cuando vas al texto originalmente cómo se escribió, lo dices así. Presta atención. Jesús lo responde a Satanás es así. Escrito está, no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios. Te lo repito, no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios. En otras palabras, Satanás, yo no tengo que tirarme de aquí para demostrarte a ti o demostrarme a mí o demostrarme a quien sea de que Dios es fiel. Porque número uno, si me lanzo por terquedad, por obstinación, cayendo en el terreno de la presunción, pues me voy a matar. Porque Dios no va a mandar a sus ángeles para que mis pies no tropiecen en piedras, cuando todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en obstinación, en terquedad, en presunción. Dios va a mandar a sus ángeles a cubrirme para que mis pies no tropiecen en piedra,
Aguardarme es cuando estoy caminando en el propósito del Eterno, en la visión que el Eterno me dio, dirigido por el Espíritu Santo. Entonces cualquier ataque, cualquier adversidad que venga de parte de las tinieblas o de la vida, circunstancialmente de la vida, el Eterno, el gran yo soy, mi Padre, va a enviar sus ángeles para que mi pie no tropiecen en piedra. Eso es lo que dice el texto. Entonces, si Jesús se hubiese tirado, se hubiese matado, listo, ahí perdemos todo. El Teantropos, el Dios hombre, hubiese muerto no de la forma como fue llamado a morir, sacrificado como un cordero al Eterno para cumplir el nuevo pacto, para llevar a cabo el acto de redención, de remisión, de propiciación, para regenerar la raza humana que estaba caída en Adán, enajenada al pecado. Se hubiese perdido todo. Pero Jesús no entró en el terreno de la presunción. Jesús fue un hombre muy prudente y entendía los principios del reino, incluyendo los principios de la fe, para tantear y saber dar pasos concretos, prudentes, sabios, y no dar un mal paso y quebrantar principios del reino en todo lo que se refiere, en todo lo que está establecido en el texto sagrado en relación al reino, incluyendo la fe. Mire lo que dice Casidioro de Reina, cómo lo presenta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ya eso está ahí mal. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es mejor la traducción de lo que veníamos esperando, no de lo que se sigue esperando. Entonces dice la convicción de lo que no se ve. La versión de la Biblia ampliada del griego dice así: ahora la fe es la seguridad, la confirmación de la evidencia o la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. Entonces sigue, añade, la fe percibe como un hecho real aquello que no es revelado a los sentidos físicos. Qué tremenda verdad hay acá. Pero mire cómo dice la Biblia parafraseada. Fe es la plena certeza de lo que nosotros veníamos esperando, que eso ha de llegar. Es el convencimiento absoluto que hemos de alcanzar, lo que ni siquiera vislumbramos. Wow. La versión moderna dice: fe es dar sustancia a las cosas que se esperan o que se venían esperando. Moffett, la versión de Moffett dice: ahora la fe significa que estamos confiados en lo que veníamos esperando y convencidos de lo que nosotros no vemos. La versión imágenes verbales me gusta mucho. Dice: la fe es el título de propiedad. Oído esto es mata demonio esta verdad. La fe es el título de propiedad. Me acuerdo cuando fuimos a firmar para esta casa, en la cual vivimos, ahora es nuestra, gracias a Dios, esto es un milagro financiero. Fuimos a firmar para esta casa. Digo esta porque ya, gracias al Señor, nos aprobaron otra. Tenemos dos, gracias al Señor. Dios nos ha bendecido financieramente. Son milagros financieros. Cuando fuimos a firmar para esta casa, después que firmamos, hicimos todo, el que nos entregó el documento de la casa, el título de propiedad, nos dijo: disfrútenla. Pero el título me decía que ya yo era dueño de una casa, aunque no la había visto todavía. No la había visto todavía. Yo le decía al realtor, muy amigo de la casa, le decía: disculpe, ya es nuestra, sí, es su casa, disfrútenla.
Esto es seguro. Mira, ahí está el título, señor Briceño, ahí está el título, eso es suyo. Porque así es la fe. La fe es el título de propiedad de las cosas que nosotros venimos esperando o veníamos esperando. Entonces dice el texto, la prueba convincente de lo que no se ve. Pero la versión española de Francisco La Cueva, interlineal griego español de Francisco La Cueva, mira cómo dice. La fe, dice, es la fe de lo que se esperaba, base segura. Prueba de realidades convincente de cosas que no se ven por los sentidos físicos. Pero mire, en la versión bíblica originalmente, más que toda la Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hay dos términos que tienen relación con la fe, que se deben estudiar desde el punto etimológico para tener mayor luz del pasaje, que son certeza y convicción. Dos términos que aparecen allí, certeza y convicción. Vamos a hacer un análisis de eso para que usted se dé cuenta que la fe no tiene nada que ver con la esperanza, más la fe sí tiene relación con la paciencia. ¿Sí? Así. La fe como certeza, dice, la fe como certeza del griego plerofario, pleroforia, así se escribe, pleroforia. Es el efecto de hacer fijar la mirada sin vacilación alguna en el cumplimiento de las promesas o en las realidades de las bendiciones desde el punto de vista posicional, a fin de que llegue a ser una realidad en nosotros como nuestra posesión o nuestra herencia. Hay algo que usted no lo debe olvidar, yo no lo he olvidado, lo aprendí. Que nuestras bendiciones, nuestro legado y nuestra herencia en el aspecto posicional, observen el término, posicional, se nos fueron dadas por gracia. Usted oye bien, nunca se le olvide esta verdad. Nuestra bendición, nuestra herencia, nuestro legado, posicionalmente se nos fueron dadas o entregadas por gracia. Es un hecho. Pero las hacemos una realidad posesionalmente por la fe. Principio de reino eterno. O sea que todo lo que es mi herencia, mi legado, mi bendición, de lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, que se me entregó y se me dio, ya es un hecho, posicionalmente es un hecho. Eso fue posible o se obtuvo por la gracia. Por la gracia. Pero posicionalmente, pero posesionalmente se obtienen es por la fe. Es decir, posicionalmente la Biblia dice que por las heridas de Cristo nosotros fuimos sanados. Punto. Ese es el puntito posicional. Ahora falta que esa verdad posicionalmente, que ya es una verdad nuestra, es nuestro legado, es nuestra bendición, es nuestra herencia, se haga una verdad posesionalmente en nosotros, que de la única forma que eso se haga una verdad posesionalmente en nosotros es que cumplamos con una serie de principios que están en el reino eterno y que uno de ellos es la fe. La fe.
Ahora, aunque en el texto original no aparece el término certeza, no se puede descartar que la certeza tiene relación con la fe, tomando lo que está escrito en Hebreos 6:11. La certeza es una característica de la fe y tiene mucha relación con la fe. El término que aparece en el griego para certeza es upostasi, que comienza con H, H-U-P-O-S-T-A-S-I-S, upostasi. Término compuesto. Upo significa debajo, estemin, estar de pie. Por lo que indica este término upostasis desde el punto de vista etimológico, significa e indica que la certeza o la upostasis es estar de pie, oído, es estar de pie bajo un gran peso como base o fundamento, soportando una gran carga sin ser aplastado, ni triturado, ni derribado. Esto es precisamente lo que hace la fe, mantenernos firmes e inconmovibles de pie, sin vacilar, sin titubear, sin desmayar, sin renunciar, por causa del gran peso que las tinieblas o las circunstancias negativas y adversas nos presentan y llegan a nuestra vida. Y que vienen con el fin de derrumbarnos, acabarnos, destruirnos, matarnos, aniquilarnos, sacarnos de curso, para echar por tierra el propósito de Dios, ese propósito que Dios nos ha confiado, porque solamente por la fe es que vamos a alcanzar el objetivo, porque necesitaremos de la intervención del Espíritu, y el Espíritu Santo no va a intervenir si no hay fe. Entonces, solo por la upostasis o la certeza como características de la fe, que tiene mucha relación con la fe, podemos mantenernos y salir ilesos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. La convicción. Vamos a ver qué significa ese término convicción. Porque ¿qué es lo que el maestro quiere demostrar? Que la fe es un título de propiedad que nos dice que las cosas son nuestras desde el punto de vista posicional, cuando la creemos, y que eso que nosotros hemos creído en fe ya deja de ser esperanza. Vamos a ver. La fe como convicción. Ese es el término del griego elenco. Y es el acto de poner en evidencia y manifestar lo que siempre ha existido, lo que siempre ha estado, pero que no estaba visible en el mundo físico. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que veníamos esperando, la convicción de lo que no se ve. No dice de lo que no existe, es de lo que no se ve. Porque está un hecho, eso es un hecho ya en el mundo espiritual, ya fue un hecho, fue establecido, fue decretado, ya eso se dio. Ahora falta traerle al mundo físico, al punto de vista posesional, por la fe. Señores, esto indica que la fe en su convicción es lo que pone en evidencia lo que no se ve en el mundo físico, pero que en el mundo espiritual ya están decretadas, ya existen, ya son. El pasaje dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. No dice de lo que no existe, dice de lo que no se ve. Vaya siguiéndome. Miren, la fe es un destello de luz en el campo de la oscuridad que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante sin vacilar. La fe es como un faro
que alumbra en la oscuridad de un mar lleno de tinieblas, sin visibilidad alguna, dándonos la dirección exacta y un rumbo adecuado sin temor a tropezar o a fracasar. La fe sabe algo cuando tú, cuando yo y tú no sabemos nada. La fe ya lo sabe. ¿No? Ahora, oído. La diferencia entre la fe y la esperanza. Yo le voy a dar un ejemplo. Me pasó. Me llamaron para que orara por una hermana. Le voy a poner el nombre de la hermana Pétara. Yo llegué a la habitación donde ella estaba padeciendo una enfermedad que invadió su cuerpo, porque las enfermedades no nos pertenecen. Jesús se la llevó a la cruz del Calvario. Todas, no dejó una para nosotros ni para que Dios nos probara, todas se la llevó. De modo que cuando una enfermedad viene a nosotros, por cualquier razón, está invadiendo un terreno que no le corresponde. Y la hermana estaba padeciendo una enfermedad. Y me llamaron, según lo que dice el texto sagrado, llame a los ancianos de la iglesia. Santiago lo dice. Porque la imposición de manos no es para la iglesia, es para el mundo que se pierde. Jesús dijo, pondré las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuáles enfermos? Los del mundo. En la gran comisión. Eso de estar mandando a pasar a la gente al frente para ponerle la mano, eso todos los domingos, el teatro, el show, el espectáculo. Tú sabes, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Entiendo, eres nuevo convertido, te acabas de convertir, no tienes una formación teológica, no tienes una información bíblica, te debo enseñar para que tú madures en carácter y entiendas que el mismo poder, el mismo dominio, la misma autoridad, el mismo señorío, el mismo Espíritu Santo, la misma promesa, la misma bendición, el mismo legado que tengo yo lo tienes tú porque tú también eres hijo de Dios. Que yo tengo un llamado de maestro y tú no has sido llamado todavía, pero eso no hace la diferencia. Y fui a la iglesia, fui a la casa, me senté y conversé con ella. Y pedí pan y pedí vino. Porque cuando nosotros celebramos la institución de la cena del Señor, cuando nosotros cumplimos con ese ceremonial, que es parte de nuestra vida devocional, el pan y el vino, le enseñé a la hermana lo que indica el pan y lo que indica el vino. Enseñé esa verdad. Hicimos el devocional, comimos el pan, tomamos el vino, en el cual allí hay sanidad, en fe hay sanidad. Le hice entender a la hermana, discernimos, analizamos el texto sagrado, entendimos que somos dignos de estas verdades que están allí implícitas en la institución de la cena del Señor. Y tenemos un conocimiento, lo hicimos. Y oré por ella. Y le di gracias a Dios por su sanidad. Después que terminamos, le digo, hermana Petra, usted está sana. Y me dijo, eso espero, maestro. No. Cuando usted le añade a la esperanza fe, eso es válido. Añadirle a la esperanza fe es válido, pero no le añada a la fe esperanza. Porque quebranta un principio de reino. Dios no se mueve así. Tú tienes que entender, como lo entendió el maestro, porque ya lo estudió, que cuando yo deposito mi fe en una palabra que está establecida en el texto sagrado, yo no tengo por qué seguir esperando esto, porque la fe es un título de propiedad que me dice que las cosas son mías en el momento que las creo. Mire, debemos dejar en claro que la fe es del presente, la fe es del presente y la esperanza es del futuro. El apóstol Pablo es claro en este asunto.
Él te presenta en los textos sagrados, las cartas que escribió en algunas de ellas, la gran diferencia que hay entre la fe y la esperanza. La gran diferencia. Pero, señores, por favor, vamos a analizar el pasaje. Vamos a analizar el pasaje. Esto está escrito en Romanos, el capítulo 8, verso 24 al 25. Póngamelo en la Biblia, maestro. Aquí está, Romanos 8, el verso 24 y 25. Dice así, cito. Porque en esperanza, observe el término esperanza, fuimos salvos. Entonces dice, pero la esperanza que se ve, oído, la esperanza que se ve, o sea, eso que nosotros vivíamos esperando, que ya es una verdad en mi vida, dice, no es esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza. O sea, aquí está hablando de un supuesto negado. La esperanza que se ve no es esperanza. Entonces dice, porque lo que alguien ve, entonces pregunta, ¿a qué esperarlo? O sea, lo que usted ve, lo que usted tiene, usted lo tiene que seguir esperando. Pablo dice, de ninguna manera. Entonces dice, pero si esperamos lo que no vemos, porque no lo tenemos, estamos esperando lo que no vemos, entonces dice, con paciencia lo aguardamos. En la versión Reina Valera del 60, la primera parte del verso 24 dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Llevándolo a la forma simplificada, literalmente quiere decir es esto. Cito, porque si lo que se espera ya se tiene, deja de ser esperanza. Punto. Y la segunda parte del texto 24 en la misma versión dice, porque lo que alguno ve, entonces hace la interrogante, hay que esperarlo. En la forma simplificada, literalmente quiere decir es esto, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Dígame, ¿quién espera lo que ya tiene? Entonces, uniendo las dos partes del texto 24, y leyéndolo en la forma simplificada, literalmente dice así. Cito, porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Eso es lo que dice el texto. Entonces, porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Si la fe te dice, si el texto sagrado dice que la fe es un título de propiedad, que te dice que las cosas son tuyas, aunque no las veas, aunque no las hayas recibido, y que te tienes que mantener en paciencia, que vamos a hablar de eso ahora, no en esperanza, en paciencia. Entonces, si la fe dice que es un título de propiedad, que tu sanidad te pertenece posesionalmente, porque posicionalmente es un hecho, entonces tú no tienes que esperar el que Dios te sane. Tú tienes que mantenerte en la paciencia, en la consistencia, en la perseverancia hasta que el milagro se manifieste, que son dos cosas diferentes. Cuando te hable de la paciencia lo vas a entender mejor. Entonces, señores, si nos detenemos y analizamos lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que allí la esperanza es aplicable a lo que se espera y no a lo que se tiene. Mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento en que las crea. Ahora, para darle fuerza y corroborar lo antes analizado, vamos a estudiar por igual el verso 25 del mismo capítulo 8 de Romanos. El verso 25 dice así, según la versión Reina Valera del 60, dice, cito, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. A la continuación,
Entonces, si lo leemos en la forma simplificada, literalmente dice es así. Oído, cito. Pero si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo una esperanza y con paciencia lo aguardamos. Note que aquí lo que se espera y se aguarda es aplicable a la esperanza, que tiene que ver con el futuro, mientras que la fe es del presente. Entonces, analizando los conceptos de fe y esperanza, le vamos a dar mayor fuerza a lo que venimos presentando, a lo que vengo presentando. Son totalmente diferentes los conceptos. Tienen que ser diferentes, porque no son compatibles. Le voy a dar el concepto. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Es un título de propiedad. Pero mira cómo te lo presento. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Esa es la fe. La esperanza, mira el concepto de esperanza, es la expectación de las cosas que no se ven. No es la evidencia, es la expectación. Diferencia entre estos dos términos, evidencia y expectación. ¿Qué es expectación? Expectación es la intensidad o fuerza con que esperamos las cosas. La fe es la certeza y la evidencia de las cosas que veníamos esperando. Yo no puedo estar a la expectativa por fe, porque ya lo que yo creí en fe es mío, me pertenece. Si ya es mío posicionalmente por pacto de sangre, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, posesionalmente la hago una verdad en mi vida por la fe. Pero ya es un hecho cuando lo creo. Estamos acá. O sea que la fe no cobra vida por la esperanza. La esperanza cobra vida por la fe. Lo repito, la fe no cobra vida por la esperanza cobra vida por la fe. Te lo repito otra vez lo que te dije antes. No está mal que se le añada a la esperanza fe, pero no le añadas fe. Pero no le añadas, nunca le añadas a la esperanza, a la fe esperanza, nunca lo hagas. No está mal que le añadas a la esperanza fe, pero nunca le añadas a la fe esperanzas, porque bloqueas el principio. En Romanos, el capítulo 4, verso 18, yo lo leí y lo tuve que ir a estudiar, porque esto como que tiene un contraste con lo que acabo de decir, pero después vimos, analicé y digo, no, espérate, esto está aquí, mata demonios. El texto dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esos dos términos, esperanzas, que aparecen ahí en el texto, parece que derrumbaron todo lo que venía enseñando. Y digo, pero espérate, todo lo que yo venía ya haciendo sistemáticamente un estudio. Y dice, pero espérate. ¿Por qué dice que el texto dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Cuando analizo el texto, lo que quiere decir es esto. Te lo voy a decir de la forma simplificada. Abraham le añadió fe a la esperanza cuando normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. Así, eso es lo que quiere decir. Abraham le añadió fe a la esperanza cuando normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. El texto literalmente dice que Abraham le añadió a la esperanza fe, mas no a la fe esperanza. Para concluir con este punto, para que entremos en la paciencia, tenemos en Juan un ejemplo muy grande. Cuando Jesús llega a Betania, encontrarse con Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto,
Jesús tuvo que sacarla del pasado y del futuro y llevarla al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe. Cuando Marta se acercó a Jesús, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Wow. Observe que la declaración de Marta tiene que ver con el tiempo pasado. Mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Oiga, resucitará. El lenguaje de Jesús se refiere al tiempo presente. Marta contestó, sé que resucitarán los días postreros. ¡Wow! Observe que en esta última expresión Marta se fue al tiempo futuro. Sé que resucitarán los días postreros. Mientras que la primera expresión era del tiempo pasado. Y la fe no es del tiempo pasado ni del futuro, es del presente. Entonces Jesús le dijo, yo soy tiempo presente, allá el eterno presente de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces es muy importante que tomes en cuenta que después que Jesús hace estas declaraciones que tienen que ver con el presente, le pregunta a Marta, ¿crees esto? Que yo soy presente, la resurrección y la vida. Y Marta entonces responde, sí, Señor. Yes, sir. Sí, Señor. Marta se ubicó en el presente, poniéndose de acuerdo con Jesús. O sea que para Jesús fue necesario sacar a Marta del pasado y del futuro y traerla al presente para poder realizar el milagro. Porque la fe es del presente, no es del pasado ni del futuro. ¿Está acá? Ok, mire. Señores, la iglesia debe ser de la fe un estilo de vida. Eso tiene que ser un estilo de vida. Nosotros como creyentes no somos llamados a vivir en esperanza, sino en fe. Así. Maestro, ¿cómo? ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios, como regenerados, como los que tienen una herencia, un legado, una posición en lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús, no somos llamados a vivir de esperanza. Porque lo único que la iglesia espera es la venida del Señor. Es lo único que la iglesia espera. Esa es la única esperanza de la iglesia. La salvación, la venida de Cristo, la consumación de la salvación, que es cuando se transforma nuestros cuerpos. Pero lo demás es fe. Lo demás es un acto de fe. La iglesia no debe esperar nada de Dios. La iglesia no debe esperar nada de Dios. Ya el Eterno nos entregó todo. Todos sus recursos nos los entregó. Solo lo que tenemos es hacer, es demanda en fe, demandar nuestro legado, nuestra herencia, nuestra posición en fe. Porque una cosa es vivir en esperanza, esperando que Dios te sane, ya te lo dije. Y otra cosa es permanecer en fe hasta que la sanidad se manifieste, que esto tiene que ver con la paciencia. Te lo repito, una cosa es permanecer en fe, una cosa es esperar que Dios te sane después de haber tenido fe, y otra cosa es permanecer en fe hasta que la sanidad se manifieste. Eso usted tiene que tenerlo muy claro. Entonces, aún las promesas que tienen que ver con el futuro que recibimos de Dios en estos tiempos debemos tomarlas en fe. O sea, si Dios lo dijo, es un hecho. Es un hecho. Nunca le añadas a la fe esperanza. Añádale a la esperanza fe. Vamos a ver de la paciencia. Tiene relación la paciencia con la fe, pero no tienes una idea. No, ni siquiera tienes una idea. Esa es una virtud tan grande, la paciencia, que es lo que sostiene la fe. La paciencia es lo que sostiene un hombre en la fe. Mira, la Biblia da testimonio
Esto no, eso lo inventa el maestro Briceño, esto está en el texto sagrado. La Biblia da testimonio que la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida por no ser paciente en el ejercicio de la fe. Solo 2 de los 12 que espiaron la tierra, aunado a sus familias, alcanzaron la bendición de Dios. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos se mantuvieron en la fe. Ellos no se mantuvieron esperando en fe, ellos se mantuvieron en fe en la paciencia. Y vamos a hablar de esto. El escritor a los hebreos nos insta a no ser perezosos en el ejercicio de la paciencia como soporte de nuestra fe. ¿Así? ¿Cómo? Sí. Te lo vuelvo a repetir, el escritor de los hebreos nos insta a no ser perezosos en el ejercicio de la paciencia como soporte de nuestra fe. Mire cómo dice el texto sagrado. Hebreos capítulo 6, verso 12, te lo pongo en la Biblia. Dice así, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, no es suficiente tener fe. Hay que tener paciencia. Vamos a explicar lo que es ese término paciencia. El término perezoso que aparece en el pasaje de nuestras versiones no es el más aceptable. Ese término que colocaron, perezoso, no es el más aceptable. El término es notros. Así, se pronuncia así, notros. Se escribe N-O-T-H-R-O-S, notros. Ese es el término que aparece, que indica una constante desconfianza. Eso es, indica una constante desconfianza y tiene que ver con el ser débil, raquítico, el cual nos debilitará en el ejercicio de la fe, cercenando la posibilidad de recibir nuestro legado, nuestra herencia, el cual hemos obtenido en nuestra posición como hijo de Dios mediante Cristo como nuestro heredero principal. ¡Wow! Mire, la psicología, ya vamos a la ciencia, define la impaciencia como la actitud de aquellas personas que tienen una baja tolerancia hacia las frustraciones, desean tener el control de todas las situaciones y quieren ir un paso por delante de las realidades mismas, psicológicamente. Las impacientes son personas que no se ocupan del vivir, sino que se preocupan por el cómo vivir. Viven en una ocupación anticipada. Señores, la impaciencia, según el texto sagrado, tiene mucho que ver con el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad que están totalmente en contraste con la fe. Jesús en su discurso trató algo acerca del asunto. Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Pablo presentó el mismo principio en Filipenses 4, 6, 7. El salmista registró una palabra que salió de la boca del gran yo soy. El Eterno dijo, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Wow, Salmo 46, 10. Entonces, el no tener paciencia en el ejercicio de la fe, manteniéndonos en una palabra que el Eterno nos confió, nos puede llevar a tomar decisiones que sin lugar a duda nos conducirán al fracaso total y definitivo.
La paciencia en el ejercicio de la fe es tan importante como la misma fe. Es viceversa, son principios recíprocos. Es decir, jamás podrás mantener una vida de fe si no te mantienes en la paciencia, como jamás podrás mantenerte en la paciencia si no es a través de la fe. ¡Wow! O sea que la fe y la paciencia son principios recíprocos, compatibles. Se deben uno al otro. No los debemos separar. Entonces, el tratar de caminar en fe sin paciencia nos puede llevar a un terreno de temores, dudas, ansiedades, desesperos, obstinación, incertidumbres, desasosiegos, llevándonos a cuestionar o a opinar en contra de la fidelidad de Dios. Señores, no es tener fe. Eso no es lo importante. Eso está bien. Pero lo de mayor importancia es ser sólido, persistente, consistente, perseverante en la fe. ¿Cómo lo logro? En el ejercicio de la paciencia. ¿Cómo? En el ejercicio de la paciencia. En el griego hay varios términos en relación a la paciencia. Uno de ellos cumple con un principio inalterable en el ejercicio de la fe, el cual es el que voy a definir. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el término paciencia que vamos a estudiar no tiene ninguna relación con la esperanza, pero sí con la fe. La esperanza es del futuro, la paciencia es un continuo presente en el sostenimiento de la fe. Oído, la esperanza es del futuro, la paciencia es un continuo presente en el sostenimiento de la fe. Dos términos. Uno es macrotomía, macro grande, tomía temperamento. Es un tipo de paciencia. Cuando eres como las elásticas que te estiras y vuelves a tu lugar. Esa es macrotomía, macro grande, tomía temperamento. ¿Sí? Pero el término que utilizó Santiago en relación a la fe es upumones. Se escribe con H, upumones. ¿Qué es esto, maestro? ¿De qué usted me está hablando? Etimológicamente, este término, que es el que utilizó Santiago para relacionarlo a la fe, es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Es firmeza, solidez, estabilidad. Es la consistencia de la fe. ¡Wow! Upumones es el poder sobrenatural que Dios añade a la fe con el fin de que no desmayes en la confianza que has depositado en la palabra que el Eterno te ha dado en fe. Y el permanecer firme en fe, recibirás lo prometido. La paciencia es la mano derecha de la fe. Es lo que no te deja caducar, abandonar, desmayar, desilusionarte, llenarte de temores. No, la paciencia se agarra de la fe y se espera. Acá. La paciencia se agarra de la fe. Vamos a mantenernos. Vamos a mantenernos. Porque como te lo dije en el comienzo, una cosa es esperar que Dios me sane por fe. Y otra cosa es mantenerme en la fe, en la paciencia, hasta que la sanidad se manifieste. Dos cosas diferentes. Mire lo que describen las escrituras en relación a la upumones, la paciencia. Hebreos, verso 6. Corrijo. Hebreos capítulo 6, verso 11 al 12. Cito.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hoy observe que el término esperanza está antes de la fe y de la paciencia, porque lo que veníamos esperando le añadimos fe y a la fe le añadimos paciencia para lograr el objetivo. Te lo vuelvo a leer. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, upumones, heredaron las promesas. Pero mire cómo te lo presenta Hebreos 10, 35, 39. Capítulo 10, verso 35 al 39. Dice así. Dice, cito, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grandes galardones, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, se mantendrá por fe, subsistirá por fe, estará allí permanente por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire cómo te lo presenta Hebreos 12:1. Por tanto, es el texto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, upumones, la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál carrera? La carrera de la fe. Pero esto con paciencia. Alguien dijo que lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. El eterno, el gran yo soy, el teantropos, el Dios hombre, son los mismos. Jesús, mi amado Salvador, trató el tema de la fe en la paciencia, en unanimidad, para obtener saludos, para obtener resultados, debo decir. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. Aquí vemos implícito la fe y la paciencia. Según Santiago, una vez que tú hayas depositado la fe en la palabra y te mantengas en ella por la upumones, la paciencia, formarás un carácter, te perfeccionarás y pasarás a ser cabal y obtendrás buenos resultados. Santiago 1, 3, 4 dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando el texto dice, mas tenga la paciencia su obra completa, quiere decir, señores, que se alcance el objetivo por lo cual creí, por haberme mantenido en la paciencia. Te lo repito. Una cosa es cuando tú le añades a la esperanza fe,
Eso está bien, pero nunca le añadas a la fe esperanza, porque bloqueas la fe. Segundo, una cosa es que tú te mantengas esperando por fe que Dios te sane. Y otra cosa es que tú te mantengas en la fe por la paciencia hasta que la sanidad se manifieste. Dos cosas diferentes. De eso no le hables a Abraham, que tuvo 25 años manteniéndose en la paciencia hasta que Dios cumplió lo que le había profetizado, lo que le había dicho, que será padre de muchas generaciones. 25 años después es que nace Isaac, 25 años. Tuvo impaciencia, sí, y no él, la mujer fue la que tuvo impaciencia. La mujer fue la que lo condujo a eso, a casarse con la esclava, y de ahí nace Ismael, y ese es el gran dolor de cabeza que tenemos ahora entre dos naciones. Si Abraham se hubiese mantenido en la paciencia, no hubiese sido impaciente, y le dice a Sara, olvídate, yo creo a lo que el Eterno me dijo, que mi hijo vendrá de tu vientre, en tu vientre yo voy a depositar la simiente, pues no hubiésemos tenido los problemas que tenemos ahora. Porque cómo causan problemas, dolores, consecuencias negativas cuando somos impacientes y abandonamos el terreno de la fe. Es fuerte. Bueno, el maestro Briceño se despide. 1, compartan este mensaje. 2, oren mucho por mí, muchísimo. Oren, debería ser lo primero. Primero la oración. Primero oren mucho, bastante por mí, no me abandonen. Segundo, compartan este mensaje, busquen nuevos suscriptores. Y tercero, si usted puede depositar una ofrenda a este ministerio, lo puede hacer. Ya este ministerio tiene una cuenta jurídica, Jesús Soberano, Ministerio Internacional, tiene su cuenta jurídica aquí en los Estados Unidos. Usted puede hacer aporte a esa cuenta de este ministerio, un prestigioso banco de acá en los Estados Unidos. Zelle lo puede hacer siendo el usuario de esta cuenta Jesús Soberano Ministerio @gmail.com. Repito, Jesús Soberano Ministerio @gmail.com, y coloca ahí el nombre de José Briceño. No hay ningún problema porque soy el presidente de la corporación sin fines de lucro. También lo puede hacer a nombre del maestro Briceño personalmente por Zelle. El usuario es el número de mi teléfono, +1 786-604-3352. Les anuncio que este material de la fe, este tópico que di ahora, lo extraje del libro que escribí de la fe, está disponible a su disposición. Solo haga la pregunta por el correo, por mis correos o por mi número telefónico, cómo hago para adquirir el libro de la fe, maestro, y le vamos a dar. Se despide maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.